Hola, hola, preciosos estudiantes de grado octavo, muy buenas tardes, bendiciones a todos. Como siempre, les habla la profesora Carmen de la Cruz, licenciada en Lengua Castellana del Liceo Mayor de Soledad. En esta oportunidad para explicar lo correspondiente a esta semana, del 8 al 15 de marzo, nuestra nueva actividad que debe estar en Classroom para que ustedes ya empiecen a resolverla. Para ello, utilicen este pequeño video explicativo para que sepan qué es lo que deben resolver y la manera como deben resolverlo. Como siempre, inicio con una frase, dándole gracias a Dios por este día, por todas las bendiciones recibidas. Dice, hoy le quiero decir a Dios gracias, ¿verdad? Porque me protege a pesar de mis debilidades, me ama a pesar de mis defectos y me da soluciones a pesar de mis obstinaciones. Gracias por la alegría de constatar simplemente que yo estoy vivo. Miren qué hermoso mensaje para nuestro papito Dios, que siempre ha estado allí esperando, siempre está allí atendiendo nuestras súplicas, siempre está allí aunque nos portemos mal, siempre está allí a pesar de nuestras debilidades. Nos ama y nos bendice. Portémonos bien, démosle gracias a Dios, dediquémosle un minutico cuando estemos en el baño siquiera a Dios para decirle gracias, Señor. Entonces iniciamos este ejercicio con esta frase bien hermosa para Papito Dios. El aprendizaje es el siguiente: proponer textos orales y escritos que respondan a propósitos comunicativos, como narrar, explicar, describir y argumentar, teniendo en cuenta una organización previa y un plan textual organizado. Entonces tengan en cuenta el aprendizaje que venimos trabajando durante todo este primer periodo. Importante que lo sepan, que lo estudien, que lo lean bien y que sepan nuestro propósito de este periodo, ¿verdad? Aprender a distinguir los tipos de textos que existen, la función de cada uno, la característica y qué debemos hacer a la hora de escribirlos para tener coherencia y cohesión. Importante. Bien, iniciamos con la identificación de saberes previos. Allí en la guía les aparecerá estos ejercicios, estas actividades deben ir resolviendo de acuerdo a la explicación que les voy a ir dando. Identificación de saberes previos. Primer punto dice, ¿consideras que es importante estar al tanto de lo que ocurre en el mundo? ¿Por qué? Recuerden que la profesora Carmen siempre desde el inicio les ha ido recordando, recalcando la importancia de explicar bien cada pregunta, de responder ampliamente, ¿verdad? Y de saber decir por qué sí o por qué no, ¿verdad? Ampliar las respuestas, argumentar, se llama eso. Entonces usted va a responder estas preguntas diciendo el por qué crees que es importante, ¿será que es importante que nosotros estemos enterados de lo que ocurre en el mundo? ¿O no es tan relevante eso? ¿Qué piensas tú? Luego dice, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue que te enteraste de este hecho que estaba ocurriendo en el mundo? ¿Cuál es el hecho? Pues el coronavirus, este virus que está invadiendo nuestra tierra, que está ahora mismo afectando tantas familias, ¿verdad? Nuestra salud. ¿Cómo fue que tú te enteraste que esto estaba ocurriendo en el mundo? ¿O que iba a ocurrir en el mundo? Y tercero, ¿a través de qué medio te informaste sobre esta situación? ¿A través de qué medio? ¿Cómo te enteraste? ¿A través de qué medio te enteraste? Para saber de ello, ¿cómo lo hiciste? Expliquemos esta primera parte que es importante y clave para entrar a la temática. Esta semana vamos a estar hablando de los textos informativos, ¿verdad? Los textos informativos son aquellos que se encargan de dar a conocernos un hecho que esté ocurriendo a nivel mundial, en la sociedad, en nuestro alrededor, ¿verdad? Informarnos, dar a conocer un hecho. Dice, en el lenguaje escrito, el texto informativo es aquel en el que el emisor, es decir, el que emite, el escritor, da a conocer brevemente hechos, circunstancias reales o algún tema en particular al receptor, al público que lee, ¿verdad? El texto informativo es aquella producción de contenido que permite al lector obtener información sobre un acontecimiento actual o pasado o cualquier otro asunto o tema percibido en periódicos, enciclopedias, revistas, etc. El texto informativo, ya bien lo saben, y se encarga de informar, de dar a conocer un hecho, ¿verdad? Que haya ocurrido, que vaya a suceder o que ya ocurrió. Dar los detalles de ese hecho, cómo ocurrió, dónde ocurrió, para qué, cómo, cuándo, todo esto, ¿verdad? Ahí en la guía les va a aparecer esta información, deben leerla, detallarla, explicarla
entenderla bien. Además tenemos las características de un texto informativo y también tenemos la estructura. Quiero detenerme en esta parte porque ustedes saben que todos los textos tienen una estructura. Recuerden bien cuál es la estructura de los textos narrativos, de los textos argumentativos, cuál es la estructura de ellos y de los expositivos, ¿sí la recuerdan? Pues bueno, los informativos también tienen una estructura. ¿Cuál es? El título, la introducción, el cuerpo, también la conclusión de ello, ¿verdad? Leer bien de qué se trata cada una de esas partes del texto informativo que hay en el título, que se escribe en el título, que debe haber allí, cuál es la función principal del título. La introducción, que hay en la introducción, de qué trata la introducción y el cuerpo del texto. Para ello es importante también tener en cuenta, ustedes saben que cada uno de esos textos tiene como unos subgrupos de textos, ¿verdad? Que pertenecen a esa familia de textos. Dentro del narrativo recuerden que tenemos el cuento, mitos y leyendas que narran historias, las novelas que narran historias, son textos narrativos de esa tipología. Dentro de los textos informativos tenemos también una familia que es importante que las tengan en cuenta para desarrollar la actividad, ¿verdad? Tenemos la noticia, la entrevista y el reportaje, uno de los textos informativos que tienen la función de informar, ¿verdad? La noticia, ¿qué es? ¿Qué será la crónica? ¿Qué será eso de la crónica? ¿Qué será la entrevista? ¿Qué será el reportaje? Todos ellos son textos informativos. Vamos a leer el mapa de una manera resumida. Allí tienen el concepto, las características o los elementos de cada uno de estos tipos de texto, que lo vamos a estar profundizando en clase y vamos a hacer un ejercicio también sobre este tipo de textos informativos. Tienen el mapa, lo van a leer, luego tienen este texto que está aquí apareciendo en pantalla, ¿verdad? Que ustedes deben leer, dice: el casino premia a la Academia Básica del Aire. ¿Qué será esto? ¿De qué trata? Vamos a leerlo detalladamente en la guía y a resolver el ejercicio. ¿Cuál es? Responde acorde a la estructura de los textos. Recuerda ampliar cada una de tus respuestas. ¿Cuál es la estructura más específica de los textos informativos? Pues esta. Ellos se encargan de, en la medida que se va leyendo o redactando el texto informativo, se van respondiendo estas preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió el hecho? ¿Dónde ocurrió el hecho? ¿Por qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió el hecho? Esta estructura es clave que la tengan en cuenta dentro de los textos informativos, porque siempre intentan responder a estas preguntas. Aparte de que tiene una introducción, ¿verdad? Tiene un cuerpo, también tiene, allí dentro de ese cuerpo se va desarrollando esas preguntas que tienen allí, ¿verdad? No es que aparece la pregunta, ¿qué ocurrió? Ocurrió que que ¿cómo ocurrió? La situación ocurrió en no es que va a ir apareciendo la pregunta escrita, no, sino que en la medida que se va desarrollando el texto informativo se va a ir dentro de ella tratando de responder estas preguntas. Entonces usted, a partir del texto que les muestro acá, que está en la guía, van a leerlo y van a ir respondiendo estas preguntas de acuerdo a ese texto, ¿ya? Por último, van a realizar la lectura de la página 52 del módulo y responder las preguntas de la página 55, que tiene que ver con uno de los textos informativos. Por eso guarda relación, por eso se las mando a resolver, porque tienen relación con los textos informativos. Entonces es importante que afiancen más la temática. En clase la vamos a también a seguir reforzando, a seguir trabajando un ejercicio, un juego interactivo o lo que tenga la seño preparado para ello. Por ahora pues ya tienen la disposición para resolver la guía. Hasta aquí termina esta parte. Les agradezco mucho su atención. Cualquier duda me pueden escribir y vayan resolviendo desde ya la guía. Primero les recomiendo hacer las ideas previas para que de pronto se acerque más el día de la clase y podamos aclarar mucho más la temática y podamos ir resolviendo la guía con mayor claridad y bien ampliamente. Recuerden el plagio, importante que cada uno resuelva sus preguntas en la manera como Dios le dotó de sus capacidades. Resuélvanlo cada quien individualmente porque la profe está detallando muy bien las respuestas. ¿Ok? Bendiciones a todos. Bye.